Desde niño te enseñaron que el sufrimiento es algo inevitable e incluso indispensable para aprender, crecer y madurar. Pero, ¿qué pasaría si el sufrimiento fuera solo una opción que mucha gente elige constantemente, pero que no es la única? Y tú puedes elegir aprender y corregir todos tus errores sin necesidad de sufrir. Si quieres saber por qué eliges con tanta frecuencia la opción del sufrimiento y a la vez quieres explorar la otra opción, la de aprender, crecer y evolucionar sin sufrimiento, entonces no te pierdas la séptima clave Dalón. Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de las claves Dalón. Les recuerdo que el sábado 27 de septiembre a las 11 a.m. tenemos nuestro primer taller de las claves de Alom en el barrio Italia. Bueno, hoy analizaremos la idea de que el sufrimiento es inevitable en esta vida y que es indispensable para aprender, crecer y madurar. Claro, se podría decir que todos hemos experimentado algún tipo de sufrimiento durante nuestras vidas. Eso es prácticamente indiscutible. Sin embargo, la pregunta que quiero hacerte hoy es la siguiente. ¿Es indispensable seguir sufriendo hasta haber aprendido todo lo que hay que aprender? ¿Es necesario seguir sufriendo hasta entenderlo todo y ser perfecto? ¿O es posible pasar del aprender a golpes al aprender en paz y con alegría? Para responder esta pregunta tenemos que entender claramente cuál es el rol que el sufrimiento juega en el aprendizaje y la evolución humana. Para eso, como siempre, partamos por revisar qué han dicho los grandes sabios de todos los tiempos sobre este importante tema del sufrimiento humano. Dentro de los que creen que el sufrimiento es inevitable e incluso un aporte, están los siguientes. Por ejemplo, el psiquiatra Sigmund Freud. Freud identificó tres fuentes de sufrimiento: el cuerpo, el mundo y las relaciones humanas. Pero lo más profundo era el conflicto interior. Aunque para él el dolor y el sufrimiento no era evitable, proponía que al menos lo hagamos consciente, lo que podría transformarlo en algo manejable, no neurótico. Con eso se conformaba Freud. Su cuasi discípulo, colega, digamos, Carl Jung, decía abiertamente: no es posible despertar a la conciencia sin dolor. Jung creía que el sufrimiento tenía valor simbólico, era un mensajero del alma, pero no un castigo. Pero también advertía que si no integras el sufrimiento, este te domina. Decía: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. O sea, también le asignaba un rol bastante importante al sufrimiento. Por su lado, Eric Fromm decía: el sufrimiento de los demás nos llama a la solidaridad. O sea, aquí Fromm le veía una utilidad importante al sufrimiento. Desde la visión humanista de Eric Fromm, él entendía el sufrimiento como el resultado de la alienación del yo consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con el sentido. O sea, aquí hay un distanciamiento, una alienación, una separación. Eric Fromm también decía que si el sufrimiento no genera conciencia, no sirve de nada. El psicólogo Alfred Adler agrega un elemento bien interesante. Propone que el dolor y el sufrimiento es un recurso para esconder otra cosa. Decía que muchas veces el dolor tiene una función inconsciente, como evitar enfrentar algo. Desde su perspectiva, gran parte del sufrimiento es creado por el propio individuo como una solución simbólica a un conflicto interno. Dentro de los sabios que estaban convencidos que el sufrimiento se puede evitar, está nada menos que Siddhartha Gautama, es decir, Buda. Él
entregó una de las verdades más universales. El sufrimiento existe, pero también existe el cese del sufrimiento. Esto es clave. Buda estructuró su enseñanza en torno a las cuatro nobles verdades y la primera es clara. La vida es dukkha, decía, es decir, sufrimiento, insatisfacción, desasosiego. La segunda verdad dice que la causa del sufrimiento es el deseo, el aferrarse a las cosas, a las personas, a las ideas, a la identidad. La tercera verdad es una promesa, que el sufrimiento puede cesar, que es el punto que nos interesa a nosotros. La cuarta es el camino para lograrlo. Así como una vela no brilla sin fuego, el hombre no puede existir sin una vida espiritual. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento puede superarse cuando uno comprende su causa. Así que ya vamos viendo cómo el sufrimiento al menos es evitable. En una línea muy similar a la del budismo, Adi Shankara del Advaita Vedanta dice que el sufrimiento es fruto de avidya, o sea, la ignorancia, la ilusión de separación entre el jiva, o el yo empírico individual, y Brahman, que es el Dios absoluto. Desde esa visión, el sufrimiento no tiene una realidad propia y se disuelve al despertar a la unidad. El sufrimiento no es real, proviene de la ignorancia y se disuelve en la iluminación. Este es Shankara de la visión no dualista. ¿Y qué dijo Jesús sobre el sufrimiento? Él nunca lo glorificó. Su mensaje fue el perdón, la liberación, recordar la inocencia, etcétera. Fueron algunas iglesias posteriores las que agregaron al cristianismo una supuesta redención a través del dolor, del sacrificio y del sufrimiento. Pero esto no viene de las enseñanzas de Jesús. Pero lo más importante dentro de estas enseñanzas de Jesús fue que en su resurrección Él demuestra la superación final de todo sufrimiento y de la muerte como parte de la condición humana. ¿Qué decía el gran sabio de la India, Jiddu Krishnamurti? Para él, el sufrimiento es ignorancia activa sostenida por el pensamiento y el tiempo psicológico. Krishnamurti decía, sufrimos porque hemos construido una imagen de nosotros mismos y cuando esa imagen se ve amenazada o destruida, sentimos dolor. O sea, aquí Krishnamurti opina igual que Buda en el sentido de que el apego a nuestra falsa identidad es uno de los grandes provocadores del sufrimiento. ¿Y qué dice un maestro más reciente? Eckhart Tolle dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Eckhart Tolle dice que cuando ocurre algo doloroso, lo natural es sentirlo. Pero cuando ese dolor se convierte en una historia, con un juicio, con una identificación, entonces nace el sufrimiento. También dice, toda queja es una historia en la que tú eres la víctima. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el ego se alimenta del sufrimiento. Por eso no quiere soltarlo. Además, como es su concepto principal, Tolle nos invita a estar presentes en el ahora, donde el sufrimiento no puede sostenerse, porque solo vive en el tiempo psicológico, el mismo tiempo psicológico que mencionaba Krishnamurti. Ahora veamos qué opinaba Viktor Frankl sobre el sufrimiento. Médico, psiquiatra, estuvo prisionero en el campo de concentración de Auschwitz, donde en su búsqueda de un sentido al sufrimiento llegó a crear lo que conocemos hoy como la logoterapia, que justamente se basa en la búsqueda del sentido. Viktor Frankl vivió en Auschwitz lo más horrible que puede experimentar un ser humano y aún así escribió, al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, elegir
su actitud frente a las circunstancias. Aquí vemos un elemento tremendamente importante que es la decisión de cómo reaccionar frente a lo que nos ocurre. Viktor Frankl sostenía que el hombre está dispuesto a soportar cualquier dolor si encuentra sentido en ello. Bueno, y ahora veamos qué dice Jesús en un curso de milagros sobre el sufrimiento. El curso es bastante tajante en este tema. Dice que el sufrimiento no solo es innecesario, sino que es imposible en la verdadera realidad, es decir, en la creación de Dios. El sufrimiento solo puede existir dentro del sueño de separación que el Hijo de Dios eligió experimentar. El objetivo del dolor, según un curso de milagros, sería distraerte de la verdadera realidad. El dolor, al igual que el placer, busca darle realidad al cuerpo, porque el cuerpo es el testigo de que tú estás separado de Dios y de los demás. Testigo falso, claro está, porque el curso señala que toda la separación con respecto a Dios y a los demás es parte solo de una ilusión, de la ilusión del ego. Ahora, en cuanto a lo que hablábamos al principio, de si es necesario el sufrimiento para aprender y para crecer y desarrollarse, un curso de milagros es bastante definitivo en esto y dice: no hay que sufrir para aprender. Las lecciones benévolas se asimilan con júbilo y se recuerdan felizmente. O sea, un curso de milagros no hace ninguna concesión con el sufrimiento y con el dolor. Dice: niégate a aceptar el sufrimiento y eliminarás el pensamiento de sufrimiento. La causa del sufrimiento, según el curso, es la culpa, justamente de lo que decíamos antes, de haberte separado de Dios. Pero como eso en realidad nunca ocurrió, el sufrimiento ya no tiene causa real. Y por eso el curso dice que no puede tener efectos. El curso dice: la voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. El secreto para eliminar todo el sufrimiento entonces es comprender que eres tú el único responsable de todo el sufrimiento que has experimentado en tu mente durante toda tu vida. Basta con que aprendas esta lección para que te liberes de todo el sufrimiento. Y dice: yo mismo fabriqué esto y es esto lo que quiero deshacer. Y para deshacer todo el sufrimiento que tú mismo has inventado, debes deshacer todo el pecado que has inventado. Y el deshacimiento del pecado solo es posible a través del perdón verdadero. Un curso de milagro nos dice: nadie sobre quien el verdadero perdón descanse puede sufrir. En conclusión, si el sufrimiento es el resultado de la culpa, significa que deshaciendo la culpa se acabará el sufrimiento y la culpa se deshace a través del perdón, pero no el perdón del ego, que primero dice que el pecado ocurrió, que es real, para luego tratar de perdonarlo, lo cual es una contradicción. O es real o se puede pasar por alto. Lo único que realmente deshace la culpa es el perdón real y verdadero, que consiste en reconocer que el pecado no forma parte de la verdadera realidad tal como Dios la creó. Pues la realidad de Dios es solo amor, paz, vida eterna, dicha, gozo, armonía, etc. Pero en la falsa realidad que creó el ego, o el falso Dios de este mundo, el pecado es real, produce culpa, la culpa produce miedo y el miedo produce sufrimiento. Por lo tanto, mientras sigas creyendo la historia que tu ego inventó, que estás separado de Dios y de los demás, seguirás bajo las leyes implacables del ego: pecado, culpa, miedo, sufrimiento. Sin embargo, cuando decidas volver a aceptar la realidad de Dios tal como Él la creó, podrás perdonar o pasar por alto
todo aquello que ahora llamas pecado. Y así el sufrimiento ya no formará parte de tu experiencia. Así de simple, pero también tremendamente difícil de aceptar, porque nos han adoctrinado desde la cuna que los conceptos y las ideas del ego o del Dios falso de este mundo son las que rigen. Y cualquier persona que hable en contra de estas leyes del ego va a ser criticado, va a ser catalogado como blasfemo, sacrílego, en fin, es una lucha espiritual sin duda. Y de ti depende si quieres realmente avanzar en este camino de deshacerse de la culpa, el sufrimiento, el dolor y el pecado. Requiere voluntad, requiere convicción, requiere valor, porque es ir en contra del mundo prácticamente. Porque este mundo, tal como dice Jesús en un curso de milagros, fue fabricado por el ego para mantenernos separados de Dios y del prójimo. En conclusión, después de revisar a todos estos pensadores, digamos que tanto Sigmund Freud como Jung piensan que el sufrimiento es inevitable y que tiene cierta utilidad, que hay que hacerlo consciente para que no te maneje el dolor a ti, sino que tú lo puedas controlar. Después, Eric Fromm sostiene que el sufrimiento es por la alienación del yo, pero que llama a la solidaridad del ser humano. Después, Alfred Adler dice que el sufrimiento es un recurso oculto de la psiquis para evitar enfrentar algún tema y que es una solución simbólica a un conflicto interno. Adler dice que sin propósito el sufrimiento te enferma y con propósito se transforma en energía creativa. Por lo tanto, estos cuatro autores más o menos creen en el sufrimiento como algo inevitable y que tiene un aporte. Pero después tenemos otros sabios como Buda que dicen que el sufrimiento se puede detener. ¿Cómo? Comprendiendo la causa de este. Después tenemos a Viktor Frankl que dice que podemos elegir el sentido de todo lo que nos ocurre y así el sufrimiento se transforma en un propósito, en un sentido. Después Eckhart Tolle dice que el sufrimiento es opcional y que el ego elige el sufrimiento para sobrevivir, porque el ego se alimenta de la división del sufrimiento, del dolor, que el ego te cuenta una historia en base a un hecho que puede ser catalogado como doloroso, pero es la historia que el ego te cuenta la que te hace sufrir. Después tenemos a Krishnamurti, que dice que el sufrimiento es debido a la ignorancia activa, porque hemos creado un personaje y cuando ese personaje de alguna manera es atacado o falla en alguna cosa, entonces sufrimos. Luego está el gran sabio Shankara con su Vedanta no dualista, que dice que el sufrimiento no tiene realidad propia y se disuelve al despertar a la conciencia de la unidad. Después tenemos al Jesús de los Evangelios, que al resucitar nos demuestra que se puede vencer la muerte y por lo tanto el sufrimiento. Además, Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, también está diciendo que no somos libres por ignorancia. Y al superar la ignorancia, entonces se puede superar el sufrimiento. Después, Jesús en un curso de milagros también nos dice que el sufrimiento es producto de la ignorancia de la perfecta unidad que tenemos con el Padre, o sea, con nuestro Creador. Entonces, podríamos decir que la mayoría de los grandes sabios y pensadores concuerdan que el sufrimiento nace del alienamiento o desconexión del ser humano con su verdadero ser, es decir, la ignorancia de la verdad última. Esto significa que superando la ignorancia se supera el sufrimiento. Entonces, considerando todo lo revisado sobre el sufrimiento, mi conclusión final y a la vez la clave de Alon 07 es el sufrimiento es opcional. Sé que debes tener muchísimas dudas con respecto a lo que hemos hablado hoy, por eso vamos a reunirnos presencialmente el 27 de septiembre en este taller de las claves de Alon.
Eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, ojalá nos des un like, lo compartas, deja tus comentarios y nos vemos en el próximo capítulo de Las Claves de Alom.